Bueno, vamos a probar el teorema en el caso de que S viene dada por una sola función G que está definida por una sola función G definida Rn en R, en la GC1, y fíjense que vamos a pedir acá la hipótesis que los gradientes de las G sub i sean linealmente independientes. Queda restringido que el gradiente de la función G en el punto P, con P en S, sea no nulo. Recordemos que nosotros, cuando teníamos una S definida implícitamente, como en este caso, podíamos definir un plano tangente cuando el gradiente de la función que la describe, de la G, es no nulo. El gradiente me describía el vector normal a la superficie, por lo que a partir de él podíamos definir plano tangente. Entonces, esa va a ser la hipótesis que vamos a tener de la función G, que describe a la superficie S. Entonces, vamos a suponer que la F, que sale de Rn en R, tiene un punto P0, que es un máximo absoluto en S. O sea, ¿qué quiere? Entonces, ¿cómo a partir de esto empecemos a plantear? Tomemos una curva gamma contenida en S. O sea, la gamma va a ser una función que va a salir de un intervalo menos epsilon epsilon en Rn, y tal que le vamos a pedir la hipótesis que gamma en 0 sea igual a P0, este P0 donde la F toma el máximo, y que la gamma viva en la superficie, quiere decir que la gamma satisface la ecuación con la G, o sea, G en gamma de t es igual a 0 para todo t del intervalo. Y de paso, sabíamos de antes, ¿se acuerdan? Con la regla de la cadena probábamos que derivando miembro a miembro, el gradiente de la G en gamma 0, que es el P0, producto punto gamma prima, que es un vector tangente a la superficie, hasta el gamma contenido en la superficie, el gamma prima es tangente, entonces esto me da 0, o sea, sabíamos que el gradiente era normal a la superficie. Bueno, entonces ahora con esta gamma hagamos la siguiente composición. Hagamos F en gamma de t. Hacer F en gamma de t, ¿qué estoy haciendo? La F la estoy evaluando en la curva gamma que vive en la superficie. O sea, estamos haciendo F en gamma, donde gamma está en la superficie. Esto es una función h que va a ir de R en R, definida en el menos epsilon epsilon, llega a R, y la gamma tiene la propiedad que cuando la evalúo en 0 es F en gamma en 0, que es gamma en P0, y dijimos que la F en este punto tenía un valor máximo en la superficie, así que F en P0 va a ser más grande, mayor o igual que gamma h en t para todo t del intervalito, porque sabemos que el punto este es un máximo, toma un máximo valor la F. Bueno, entonces, ¿qué sabemos del h? Que la h en 0 es un punto de máximo local. Por lo tanto, cuando lo derivo a la h' en t, o sea, la h' en 0, al ser un máximo, tiene que valer 0. Entonces, derivemos miembro a miembro esto, que es la derivada. Es hacer gradiente de f en gamma de t, producto punto de la gamma prima, y por el otro lado h'. Evaluemos en 0. F, gradiente de f en gamma 0, producto punto gamma prima en 0, me da h' en 0, que dijimos que esto es 0 porque en 0 la h tenía un máximo relativo. Y por lo tanto, lo que estamos diciendo es que el gradiente en P0 es perpendicular a un vector tangente, a cualquier vector tangente a la superficie, porque esta gamma le hemos elegido una curva que pasa por el punto, cualquier curva que pasa por el punto P0. Entonces lo que estamos diciendo es que gradiente de la F en el punto P0 es perpendicular a un vector tangente. ¿Y a cuál? A cualquiera, porque hemos elegido gamma cualquiera. Por lo tanto, gamma prima, el gradiente de la F en P0 o en el gamma 0 es perpendicular a la superficie. Por lo tanto, tiene que ser un múltiplo del gradiente de la G, que era el que me definía el plano tangente. Entonces, ahí tenemos la primera ecuación, que gradiente de la F en P0 es múltiplo del gradiente de la G en P0. Y la otra era la condición, que G en P0
es igual a P0, porque el P0 tiene que ser, es que el punto esté en la superficie. Entonces así hemos probado que si P0 es un punto de máximo o mínimo, porque la cuenta es igual, tiene que satisfacer estas dos ecuaciones, que el gradiente de la f en P0 es un múltiplo del gradiente de la g que me define la superficie, y aparte el P0 tiene que estar en la superficie. Entonces, el teorema de los multiplicadores de Lagrange lo único que me da es un conjunto de puntos candidatos a ser máximos o mínimos absolutos. O sea, yo planteo estas ecuaciones, resuelvo, y ese conjunto de puntos, lo único que sé es que ahí adentro de ese conjunto de puntos viven los máximos y los mínimos absolutos de la f restringida a la superficie. Pero no sé si son máximos o mínimos, sé que ahí están. La forma de darme cuenta si son máximos o mínimos es evaluar en la f, y los valores más grandes serán los máximos y los más chicos los mínimos. Hagamos un ejemplo. El ejemplo es el siguiente: calcular máximos y mínimos de la función f de x igual a x cuadrado más y cuadrado en este círculo, x cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 1. Fíjense que este es un círculo que está centrado en el 0, 1, el círculo unidad centrado en el 0, 1. Entonces, si uno se fija un poquito en el gráfico, en ese borde de este circulito contenido en el dominio, quiero ver cuál es el valor más grande de la f para los puntos que se mueven en este circulito. Fíjense que el dibujo sería como ese óvalo que está dentro del paraboloide. Arranca en el 0 y termina como por acá, que no sé, bueno, habría que ver cuál es el valor de ese punto. Pero entonces, en esos puntos, cuando yo digo f de estos, del círculo acá abajo, me dibuja algo acá en el paraboloide, y es eso lo que yo querría ver, cuál es el valor más grande y el valor más chico de la f restringida, cuando restringo en el dominio a ese círculo. Entonces, el teorema de Lagrange me dice lo siguiente: que yo tengo por un lado la f y por el otro lado la g. Mi función g va a ser pensar en x cuadrado más y menos 1 al cuadrado menos 1 igual a 0. Esa va a ser mi función g. Fíjense que si yo le calculo el gradiente a esta, el gradiente de esta se anula si solo si x igual a 0 y el y es igual a 1, que ese punto no pertenece, cuando pongo x igual a 0 igual a 1, no está en el círculo unidad este. Es el centro que no pertenece al círculo. O sea que el gradiente de esta función no se anula nunca, por lo tanto está bien definido y puedo usar el teorema. Entonces el teorema me dice lo siguiente. El teorema me dice: plantea la siguiente función, f grande de x y lambda, y calcula el gradiente respecto de x, respecto de y y respecto de lambda de esta igual a 0, y eso me va a dar los puntos críticos de esta función f grande contienen a los puntos de máximo y mínimo del paraboloide, o de la f restringida a este círculo. Bueno, entonces calculemos el gradiente de la f grande. O sea, la f grande era poner la f chiquita más lambda, la g. Entonces derivemos a este f grande respecto de x, de y de lambda. Cuando derivo respecto de x, fíjense que me queda 2x más 2 lambda x. Cuando derivo respecto de y es 2y más 2 lambda y menos 1. Y cuando derivo respecto de lambda me da x cuadrado más y menos 1 al cuadrado menos 1. Igualar esto igual a 0 es plantear estas condiciones. 2x más 2 lambda x igual a 0, 2y más 2 lambda y menos 1 igual a 0, y x cuadrado más y menos 1 al cuadrado menos 1 igual a 0. Fíjense que siempre una de las condiciones, cuando vamos derivando respecto de lambda, siempre nos va quedando la condición de que el xy viva en la superficie. Esta es la condición de la superficie. Bueno, entonces yo tengo que buscar x y lambda tal que satisfacen estas tres. Pero lo que más interesada estoy, no tanto en encontrar el lambda, sino en encontrar xy. Entonces la primera ecuación me quedó 2x más, bueno,
de la primera ecuación sacamos 2x factor común y me queda 2x por 1 más lambda igual a 0. De la segunda puedo sacar, por ejemplo, 2y y me queda 1 más lambda menos 2 lambda igual a 0. Y la tercera es x cuadrado más y menos 1 al cuadrado menos 1 igual a 0. Fíjense que como hicimos en la prueba, lo que planteábamos era algo parecido, que era poner gradiente de f igual a lambda gradiente de g y la condición g de x igual a 0. Si planteo eso, fíjense cómo me queda igual, ¿no? Me queda otro lambda, pero no importa, es lo mismo porque busco un lambda tal que 2x menos 2y igual al lambda por 2x, 2 y menos 1, y acá x cuadrado más y menos 1 al cuadrado menos 1 igual a 0. Fíjense que estas ecuaciones, lo que estamos diciendo es que 2x igual a lambda 2x, 2y igual a lambda 2 por y menos 1, que es muy parecido a lo que tengo acá, pero con el lambda de distinto signo, pero como no importa, yo estoy buscando un lambda, me da lo mismo plantear una ecuación que la otra. Entonces yo acá estoy poniendo las cosas alternativas que suelen aparecer, que se suele hacer en el práctico. Yo acá lo planteé como está en el enunciado del teorema. Entonces, vuelvo a insistir, el lambda no es lo que me interesa, yo estoy buscando el x y por ahí a veces viene bien calcular el lambda y otras veces no interesa porque lo que quiero es el x y el y. Pero fíjense, de la primera ecuación me dice que el x tiene que ser 0 o lambda igual a menos 1. Entonces, si el x es igual a 0, fíjense que de la ecuación 3 saco que y menos 1 al cuadrado es igual a 1, o sea que el y vale 0 o el y vale 2. Entonces ya tengo un par ordenado que es el 0, 0 y el 0, 2. Y yo acá puse que el 0, 0 es un mínimo y este es un máximo, ¿por qué? Porque f en 0, 0 me da 0 y f en 0, 2 me da 4. Y que eran esos puntos que veíamos en el gráfico acá, que había un valor que daba 0 y otro valor, algo que no sé qué era, pero en el 0, 2 da el 4. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, vemos que en este caso, con lambda igual a menos 1, si lambda es igual a menos 1 y lo meto, por ejemplo, en esta segunda ecuación, lambda igual a menos 1 acá hace que esto sea 0, y acá en este me dice que 2 va a ser igual a 0, absurdo, o sea que el caso lambda igual a menos 1 no va. Y lo que digo es que como las ecuaciones tienen que satisfacer estas tres, ya este hecho condiciona este hecho y este hecho me dice que el x sí o sí vale 0. Y entonces ahí ya me quedan determinados los puntos por la tercera ecuación. Entonces fíjense que acá hemos encontrado candidatos a hacer cuáles son los máximos y los mínimos, y como nos hemos dado cuenta es evaluando. Esto es lo mismo que hacíamos cuando teníamos un intervalo cerrado y primero analizábamos adentro del intervalo usando el criterio de las derivadas segundas, y después en los bordes de los intervalos evaluamos y comparamos entre todos los candidatos puntos quién es el valor más grande y el valor más chico. Fíjense otro detalle más, si el ejercicio hubiera sido encontrar máximos y mínimos, pero no con el igual, sino con un menor igual acá. X cuadrado más y menos 1 al cuadrado menor o igual que 1. En el menor estricto es analizar los máximos y los mínimos de esta función dentro de ese círculo, digamos, pero adentro, o sea, que es un abierto. Ahí cuando yo calculo el gradiente de esa función, o sea, usando los primeros temas, o sea, calcular el gradiente y después la derivada segunda, el hessiano, ahí no se va a anular la función porque se anula en el 0, 0, que no estaría dentro de ese abierto. Y después, para encontrar en el borde, usamos esto que son, por ejemplo, los multiplicadores de Lagrange, para ver quiénes son los candidatos a máximos mínimos en el borde. Entonces, generalmente lo que hacemos así es cuando me dan a analizar los máximos y mínimos de una función en una región que
que adentro es un abierto y tiene un borde, en el abierto uso lo que ya sabemos, que es cálculo del gradiente y el hessiano, si lo puedo hacer, y ahí veo si hay candidatos máximos, mínimos, puntos de fichilla, y en los bordes uso el borde del dominio, uso los multiplicadores de Lagrange. Otra forma que podríamos haber hecho este mismo problema es despejar. Fíjense que yo tenía la ecuación x cuadrado más y menos 1 al cuadrado menos 1 igual a 0 o igual a 1. Entonces, de ahí despejemos al i. El i va a ser, como está elevado al cuadrado, cuando despejo tengo dos opciones de poner raíz de 1 menos x cuadrado más 1 o menos la raíz de 1 menos x cuadrado más 1. Entonces, hacer la f restringida al círculo o la f evaluada en la superficie, lo que tengo que hacer es evaluar la f en los puntos. X, la raíz de 1 menos x cuadrado más 1, que me da esto, o f en x menos la raíz de 1 menos x cuadrado más 1, que me da esto. ¿Y eso para qué puntos tengo que ver? El x se va a mover en el menos 1, 1, en los dos casos, con el menor igual, ¿está bien? Y entonces acá lo que tengo que tratar de ver es encontrar máximos y mínimos de esta función y de esta función en este intervalo. En el abierto derivo, trabajo y después evalúo en los bordes y lo mismo. Entonces, este es otro caso, pero en este caso fíjense que lo que tengo que hacer es despejar la f, la condición de la g de la superficie, despejar, evaluar la f en la superficie y tratarla como una función de una variable. Esto es muy lindo en el sentido de que cuando tengo algo que va de R2 y restrinjo a superficies, por ahí puedo despejar y me queda todo en una función de una variable. Pero si estamos, por ejemplo, como el caso que hicimos del volumen que teníamos x por y por z, despejábamos z, ya me queda una función de dos variables y por ahí el borde también depende de dos variables, entonces ya se empieza a complicar más. Entonces, bueno, son dos métodos alternativos a usar y el que quede más cómodo uno usa y las respuestas son las mismas.